Bien, buenos días, doctora Cortés, bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 240. En este caso va a ser su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, al doctor Guillermo Nicora y al doctor Raúl Caferra. Los acompañan también de manera presencial ahí en el piso la consejera Belén de los Santos y la consejera Andrea Paz. Bien, doctora, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición. Y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bueno, suerte, doctora. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, yo elegí el tema en la última unidad del programa que habla sobre perspectiva de género y legislación. Para hablar de perspectiva de género tenemos que considerar el plexo normativo, ¿no es cierto? No solamente sino las opiniones consultivas, las recomendaciones, los fallos de los organismos internacionales que fueron orientando y adecuando la actuación de los operadores de justicia en todo lo referente que sea a cómo diagramar o la estrategia de la teoría del caso, cómo ofrecer prueba, cómo se va a realizar la investigación, cómo se va a valorar la prueba. También es sumamente importante para cuando las recomendaciones que se hagan en el juicio por jurado, ¿no es cierto? Y con el fin de que no se pueda, de que no se, a través de la actuación judicial, como también de los operadores de justicia, no se inmiscuyan ciertos estereotipos que existen en una sociedad patriarcal y que puedan afectar, como dije antes, esta valoración de la prueba, inclusive el juez o los jueces al valorar estas circunstancias. Para ellos es de relevar importancia considerar la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, que fue aprobada por nuestro país en el año 1985, pero fue elevada a jerarquía constitucional con los 11 primeros instrumentos internacionales enumerados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, que no es cierto que establece y proscribe lo que es la discriminación hacia la mujer y establece ciertas pautas o recomendaciones hacia los estados firmantes de cómo debe orientar su actuación política a fin de eliminar de la sociedad los estereotipos que antes dije que generan esta brecha, ¿no es cierto?, esta desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no es cierto? Esta convención establece un comité de expertas que frecuentemente están dando recomendaciones. Tenemos así en perspectiva de género como de gran importancia la 19, la 33, la 35, que establecen, entre otras cosas, que la capacitación, como dije antes, de los operadores de justicia, inclusive de que la perspectiva de género pueda ser incorporada en los programas de las facultades de Derecho, ¿no es cierto? Otra normativa de gran importancia es la Convención Belén du Pará. La Convención Belén du Pará, si bien no tiene jerarquía constitucional, tiene jerarquía supralegal de conformidad al artículo 31 y el artículo 75, inciso 24 de la Constitución. Y lo que tiene esta convención de particular es que establece que la violencia hacia la mujer es considerada una violación a los derechos humanos. Por otro lado, establece qué se entiende por violencia hacia la mujer y en ese sentido establece que es toda conducta o acto que genere tanto, que basada, ¿no es cierto?, en una idea de género, con un motivo de género, genere la muerte, un daño o sufrimiento tanto en el aspecto físico, sexual o psicológico que puede desarrollarse en un ámbito privado o en un ámbito público. Contiene un catálogo de derechos, de reconocimientos hacia las mujeres, y también establece ciertas conductas que deben realizar los estados firmantes justamente para poder adoptar la debida diligencia en el procedimiento, que a las víctimas se le garantice ciertos mecanismos y respuestas eficaces en el caso de que suceda alguna violación de sus derechos. También establece la obligación y la responsabilidad del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
¿Cómo es? Y hubo un caso muy particular en el que se discutió si la Corte Interamericana de Derechos Humanos debía aplicar y juzgar en casos en el que se acredite la violación de esta convención. La Corte, por ejemplo, en el caso de Vicky Hernández, que era una mujer trans que había sido asesinada durante un toque de queda, expresamente manifestó primero, de que la Corte tiene competencia para entender en esas cuestiones que se alegue la violación de la convención, y también es aplicable, como se utiliza el término mujer y no género, de que también es aplicable a las mujeres trans. También estos dos instrumentos que me refería anteriormente establecen la obligación del Estado, particularmente la Convención Belén do Pará, de que los estados adecúen su legislación interna, ¿no es cierto?, con todo este marco jurídico de protección que establecieron. Específicamente se refiere a la normativa penal, civil, laboral y hace extensiva a toda otra normativa. Es así que nuestro Estado dictó la 26485, la Ley de Protección Integral de la Mujer. Esta ley tiene la particularidad de que establece una tipología, conceptualiza y ejemplifica las tipologías de violencia, y, o sea, va mucho más allá y en mejor protección, porque en un principio pues, se podría considerar que la violencia únicamente era la violencia física o la violencia sexual, y la hace extensiva a otros aspectos, como ser, supongamos, la violencia psicológica, como es la violencia económica, patrimonial, y establece las modalidades o los ámbitos donde estos tipos de violencia, que enumeran 6 incisos, se pueden desarrollar. Recientemente fue reformada y se volvió a ampliar el espacio de protección, haciendo extensiva, por ejemplo, al ámbito público, al ámbito callejero y al político. Esta ley delimitó claramente la competencia que le corresponde a cada órgano del Estado, por así decirlo, tanto en el ámbito ejecutivo. La función que debe desarrollar cada ministerio es precisa y es clara: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio Laboral, de Seguridad, de Defensa, y el ámbito de la justicia. Es una herramienta muy valiosa que fue utilizada a lo largo del país, tanto en su adhesión, o las provincias también se las invita a que dicten su propia normativa. La mayoría de las provincias del país han dictado su propia normativa provincial de protección integral hacia las mujeres. También establece el procedimiento que debe ser eficaz, ¿no es cierto?, a fin de asegurar la protección hacia las mujeres, y establece distintas herramientas de protección, medidas cautelares, con la particularidad y la gran ventaja de que autoriza a todos los jueces, por más que sean incompetentes, a dictar la medida, ¿no es cierto?, para prevenir, y luego remitir la causa al tribunal que considera competente. Esta ley fue invocada por el Estado argentino cuando recién fue sancionada en el caso del NP. El NP era, digo yo, porque era en su momento una niña, aborigen, mujer, que fue abusada sexualmente por 3 jóvenes criollos en el impenetrable del Chaco. Y el NP fue la representación de la vulneración de casi todos estos tipos de violencia que establece la 26485, creo que los padeció casi todos. Sufrió agresión sexual. Cuando fue a hacer la denuncia en sede policial, no se le tomó la denuncia, la tuvieron varias horas parada. Tuvo que venir la madre para que se recepcionara la denuncia. Cuando se le examinó el médico, creo yo que en esa etapa todavía no había protocolos para estos casos contra la integridad sexual. Pese a que ella manifestó que había sido abusada sexualmente vía anal, se la examinó, revictimizándola, haciendo sentir dolor. Se la examinó vía vaginal y vía anal. O sea, fue víctima de violencia obstétrica, fue víctima de violencia institucional, como dije anteriormente, por parte de personal policial, y volvió a ser víctima de violencia institucional por los funcionarios del Poder Judicial. Toda la investigación se centró a través de los asistentes sociales para indagar si el NP era virgen, si el NP ejercía la prostitución, en vez de indagar el hecho, cómo aconteció, si aconteció y quién lo cometió. Se
se centró en la investigación en la conducta de la víctima. El juicio no se le dio la oportunidad de constituirse querellante, todo el juicio fue en español, no se le dio la posibilidad de hacerle un intérprete, ella era de un pueblo originario, como antes lo dije, y lo peor de todo también es que su relato no fue considerado. ¿Por qué? Porque la sentencia fue absolutoria, no solamente fue absolutoria, sino que el juez, al fundar su sentencia, en uno de los párrafos manifiesta expresamente de que las lesiones que presentaba el NP eran producto de la pasión puesta en el acto sexual por personas jóvenes. Al NP se le privó la oportunidad, obviamente no se le notificó la sentencia, ella se enteró porque le comentaron a los 2 meses de que las personas estas estaban libres por el pueblo. Como no pudo constituirse en querellante, tampoco pudo recurrir el fallo, y es que por eso el caso del NP no llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que llega a Naciones Unidas directamente, se declara la responsabilidad del Estado argentino, y entre una de las obligaciones que tenía el Estado argentino es adecuar la normativa interna, justamente en miras la protección de los derechos de las mujeres. Entonces el Estado argentino invoca, fue muy reciente, esta 26485, invoca como cumplimiento del acuerdo que había firmado la sanción, la reciente sanción de la 26485. Entonces, esta perspectiva de género se transforma en una herramienta, como dije, fundamental para poder adecuar la actuación de los operadores judiciales a fin de garantizar un debido proceso también. Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de su actuar fue dictando una serie de fallos de jurisprudencia que sirven como pautas orientativas, como pautas interpretativas, también establece ciertos parámetros. En cuanto a estos casos que me referí contra la integridad sexual, es rica la jurisprudencia, podemos mencionar BRP, es un fallo que también se habla de como ser el primer caso que lleva de juicio por jurado, se habla sobre el veredicto de no culpabilidad, se habla de las instrucciones que se le debe dar al jurado, en este caso no se le dio las instrucciones y por eso se corre el riesgo de que estos estereotipos, como antes me referí, que existen, estas ideas preconcebidas en cuanto a los roles y conductas que se espera de uno u otro género, que están en la sociedad, que puedan influir o estar presentes también en el jurado, y esto influye en la credibilidad del relato de la víctima y en la culpabilidad del acusado. Entonces, la Corte entendió que es importante que se controle cómo la perspectiva de género entra en los veredictos del jurado. Otro fallo de importante relevancia también fue Penal Castro Castro. En él la Corte estableció, y que sirve como pauta de interpretación para determinar, supongamos, en el caso del abuso sexual simple, si se requiere o no el contacto corporal sobre partes pudendas, que la situación de que las víctimas hayan estado desnudas frente al personal armado constituía un acto de violencia sexual. También se refirió en este mismo caso que a veces la violencia sexual constituye tortura contra la mujer, en el caso de las internas que habían sido palpadas. También, bueno, podemos citar campos algodoneros, y hay un montón de fallos con rica jurisprudencia. Nuestro país, receptando también esta perspectiva de género, ha modificado varias normas del Código Penal. Se incluyeron en la tipología de los delitos, ¿no es cierto?, delitos que tengan que ver con género, con la orientación sexual también, y como está quedando poco tiempo, no quiero dejar de hablar sobre el tema de cómo diagramar la teoría del caso. Como antes lo dije, para armar la estrategia defensiva también es útil, es importante en los casos de agresión sexual, de poder analizar el contexto en el que el hecho sucedió, tener en cuenta que la violencia es cíclica, por ejemplo, para fundar lo que es en la actualidad de la agresión o de la agresión ilegítima. En cuanto a las pruebas que se realiza, supongamos en un caso de un delito contra la integridad sexual, los informes no se tienen que basar en si es creíble o no el relato de la víctima, sino
la cuantificación del daño, no acepte las secuelas que le pudo ocasionar el hecho, porque si no estaría teñido de estereotipos de que las mujeres mienten, de que las mujeres fabulan. Como antes lo dije, los estereotipos, perdón, la perspectiva de género es una herramienta útil que debe acompañar a toda la actuación de la justicia. Inclusive el Ministerio Público Fiscal de la Nación el año pasado dictó un protocolo de actuación para casos contra delitos contra la integridad sexual y la actividad judicial. En la provincia del Chaco, por ejemplo, se adhirió también a este protocolo y fue hecho con perspectiva de género. ¿Querés empezar vos? Bueno, evidencia que tenés un amplio conocimiento de lo que son los fallos y resoluciones de los organismos internacionales en relación con la perspectiva de género. ¿Conoces algún pronunciamiento de alguna instancia supranacional en relación con Neuquén y la perspectiva de género? De Neuquén, Recién, que tiene mucho que ver justamente con lo que... no recuerdo. De perspectiva de género. Sí, y precisamente de la perspectiva de género, de la necesaria perspectiva de género que tenemos que observar los funcionarios y bueno, magistrados y funcionarios judiciales. Caso Sara del Pilar Ibáñez. No, perdón, eso no lo escuché. Yo tenía una pregunta cuando usted mencionó Belén do Pará, la Sí. 26485, específicamente habló de respuestas eficaces, porque en realidad Belén do Pará dice la obligación de adoptar medidas. Perdón, sí. ¿Conoce el caso Góngora? Sí. Bueno, yo le voy a pedir que, sea que está a favor de lo que la Corte resolvió en Góngora, o sea que no esté a favor de esa posición de la Corte en Góngora, que me diga cuáles son los argumentos a favor y en contra. No importa. Claro. Bien. Bien. Pero quiero conocer, si usted hasta donde se conoce, los principales argumentos en favor y en contra de lo que decidió la Corte en Góngora. 0 suspensión de juicio a prueba. Sí. Para delitos de violencia. Claro, bueno, la Corte se fundamentó específicamente en este artículo, ¿no es cierto?, de la Convención Belén do Pará, de la obligación del Estado de prevenir, de investigar y de sancionar, específicamente esta parte que habla de sancionar, y por eso entendía que en la suspensión del juicio a prueba no se podría llegar a cumplir y podría generar responsabilidad al Estado porque no se cumplía con este requisito. Pero los tribunales a lo largo del país han adoptado una postura fiel a este fallo de la Corte, o en otro sentido, en sentido completamente contrario. ¿Por qué? Porque si no se está generando como una incapacidad a la mujer de no poder decidir en el caso concreto qué es lo que quiere, si quiere llegar a un acuerdo o no. Hubo un fallo hace muy poco en Río Negro, por ejemplo, que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia porque venían con oposiciones, y en el caso si bien la Corte, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro determinó de que de por sí no es que no se deba aceptar el fallo Góngora, sino que hay que analizar en la situación concreta, con un examen apoyado, con un examen psicológico, psicotécnico, o que a la víctima la pueda evaluar un equipo interdisciplinario. En este caso se la había únicamente evaluado por asistentes sociales, por eso la Corte determinó de que no fue un examen profundo para ver si la víctima comprendía cabalmente de las consecuencias de su consentimiento, ¿no sé? Aquí era lo que ella estaba dando el consentimiento. Entonces entiendo que es válido la suspensión del proceso a prueba, siempre y cuando se pueda garantizar de que la víctima tenga un conocimiento cabal, ¿no es cierto?, de lo que implica el acto al que está dando el consentimiento. Muchas gracias. ¿Querés? Sí, una última por ahí. ¿Cómo crees vos que podría
respetarse la perspectiva de género que los funcionarios judiciales, los defensores, defensoras, tenemos que observar en los casos en los que actuamos, en aquellos casos en los cuales hay una mujer víctima de un delito de género, o inclusive de un delito de carácter, o sea, contra la integridad sexual, y tu defendido fuera el varón El acusado. presunto agresor. ¿Cómo Bien. respetarías o cómo considerás que ahí podría aplicar? Porque en definitiva es el caso más problemático. Una cosa es la mujer víctima y que... Es fácil ese. Claro, exactamente. Bien, ¿me entendí? Sí, entendí. Bueno, primero hay que ser, Perdón, sí. no es tan fácil siendo fijante. No, eso. Estamos. Claro, estamos en el rol de concurso para- defensor. Bien. No, está bien, no crean que está fácil. Primero ser respetuoso y prudente, Sí, porque he visto ciertas terminologías en cuanto a cómo se explaya el defensor. Hay que ser respetuoso. por ejemplo. Claro, o sea, ¿Qué terminologías? no, he visto muchas defensas, por ejemplo, de que porque la víctima fue infiel. Cosas así me parece que están teñidas, como que hay una justificación, o sea, a mí me parece que no tiene nada que ver, o sea, o de que si fue hacia un lugar, que esté primero desprovisto de prejuicios como antes dijimos, ¿no es cierto? El tema de buena madre, mala madre, buena mujer, buena víctima o mala víctima, eso debe estar erradicado. Y me basaría más que nada en el contexto, porque si bien justamente en Rosendo Cantú la Corte dijo de que el relato de la víctima puede tener imprecisiones, pero no por eso se debe descartar, porque justamente se basa en que la víctima está relatando un hecho que le fue traumático. Entonces, que debe estarse a la prueba periférica, ¿no? Si es que existe, porque también en estos casos de delito muchas veces tampoco tenemos otra prueba más que el relato de la víctima. Hay que analizar si tiene coherencia interna, si el relato es mantenido en las Y distintas concretamente instancias. en el juicio, que tuvo el terreno, Sí. que llevó al terreno del juicio concretamente. ¿Vos considerás que, por ejemplo, el contrainterrogatorio de la víctima por parte de la defensa, o presunta víctima, por parte de la defensa, podría afectar la perspectiva de género? No sé si lo hace con respeto. Primero hay que ver el tema de la víctima, ¿no es cierto? Si está en condiciones de declarar, obviamente que eso se determina con algún informe del equipo, para no, si hay víctimas que se niegan En a... definitiva, la situación sería, vos sos defensora del presunto agresor, la víctima sería testigo de la acusación, Sí, realizó un examen directo, la acusación, y es la oportunidad o no, claro. a ver qué considerás vos. ¿Podría esto afectar? Sí, ¿qué considerás? Por eso digo, siempre hay que atenerse al caso concreto. Hay que ver la situación objetiva, si se cuenta con algún informe médico que respalde de que para la víctima, supongamos que esté con un estrés postraumático, que todavía está impedida de declarar o no. Entonces, primero consideraría esa situación, y si no, como dije, buscaría... Ya declaró, está declarado. Bien. Estamos en el juicio y Sí, está declarado. sí. Y Hay que... tenés información, para situar el caso concretamente, Claro. tenés información que podría contradecir el relato que está efectuando en el examen directo. Claro. ¿Cómo lo confrontarías o qué harías o consideras que eso sería afectar? No es afectar, porque justamente por lo general en estos casos hay una tensión entre el principio constitucional, tanto de la inocencia, ¿no es cierto?, del imputado, de poder indagar, de poder acreditar, de ejercer su derecho de defensa, y el tema de la perspectiva de género. Se tiene que ver el consentimiento, ¿no es cierto?, las particularidades de cómo, si se dio, si no se dio, si estuvo al principio, si no estuvo al principio del acto. Como dije antes, ver con qué otra prueba, analizando el contexto, se pueda contar o no. Perfecto. Y el contraexamen siempre es complicado cuando se trata de víctimas vulnerables, en particular sexual. Vamos a corrernos algo del escenario. Vamos a pensar que usted defiende a una persona, a una mujer, acusada ante un jurado popular de haber matado a golpes a su hijo, por maltrato. Un bebé, digamos. A golpes. Por maltrato.
En el informe de autopsia que rinde el médico ante el jurado, el médico explica que el bebé tiene algunos moretones importantes en los brazos y un considerable desgarro del vaso que pudo haber sido producido por un golpe contra el suelo, algunos aspectos no por un golpe agudo, quiero decir, no hay marcas de golpes agudos en la zona abdominal ni en la espalda, pero sí claramente un desgarro traumático del vaso que produjo una hemorragia interna que causó la muerte del bebé, ¿sí? Que había llegado a la guardia muerto o casi. Cuando su cliente escucha esto, habla con usted. Usted autoriza o aconseja o acompaña el pedido de su clienta y declara. Declara y dice, ahora que escuché al médico, capaz que lo maté yo. Porque cuando él estaba convulsionando y no reaccionaba, yo los amarreaba y a lo mejor, por lo que explicó el médico, estoy pensando que sí, que capaz que lo maté yo. Frente a esta declaración, termina de producirse la prueba, digamos, o esta es la declaración final, se va a la audiencia de instrucciones, y en la audiencia de instrucciones, usted le pide al juez que además del veredicto, del formulario de veredicto que se había previsto, que tenía homicidio agravado por el vínculo o no culpable, introduzca una tercera hipótesis que es homicidio culposo, culpable o homicidio culposo, fundada en la prueba que se produjo en el debate. El fiscal se opone en la audiencia de instrucción diciendo, de ninguna manera esto viola el principio de congruencia, cambia la plataforma fáctica y no se juega. Vamos, me opongo. El juez le da la razón al fiscal, decide no incluir esa opción en el formulario, decide no dar instrucciones sobre los elementos típicos del delito de homicidio culposo, ni sobre la negligencia, ni nada de lo que usted le pidió, y además le advierte de que como el territorio de las instrucciones es el territorio privativo del juez, mucho cuidado en meterse a hablarle al jurado de hipótesis típicas que yo no estoy autorizando. Así que le prohíbo, doctora, que le hable al jurado de este tema. Obviamente, está obligado por más que pueda formular una protesta, está obligado a respetar que él entrega un veredicto de culpabilidad. ¿Cómo fundamenta usted el recurso contra la sentencia de condena de perpetua que se llevó a su clienta en el luego de este veredicto? Bueno, fundamentalmente en cuanto a las instrucciones, ¿no es cierto? Porque se privó primero de poder, del tema de alguna prueba que se pudo haber introducido en el juicio o valorado, o sea, se puede atacar, dicen las instrucciones, cuando las instrucciones pueden ser o sugestivas o que se le haya impedido de realizar una prueba y que esta prueba es como que direcciona las instrucciones al jurado. Pero aquí la prueba se produjo. Se produjo la prueba. Y esta es la prueba que pidió que sea retirada. Entonces, claro, cuando las instrucciones dadas al jurado puedan sugestionar el veredicto, se puede atacar. En este caso, me basaría justamente en eso, que se privó el derecho de defensa. Inclusive se puede atacar porque puede haber sido sugestionado el jurado y se privó del descubrimiento de la verdad también, porque se privó a la defensa de introducir esta hipótesis que usted dice. Vamos a ver por este lado. Y es que usted, obviamente, ninguno sabemos lo que pasa dentro de la sala de deliberación. Bien. Pero imagínese que alguna persona del jurado dijo, che, yo le creo a esta mujer. Capaz que de verdad fue sin querer. Bueno, ahí está claro lo que dijo el juez. Hay dos opciones, ¿es culpable o no es culpable? Y después de mucha discusión, póngale 8-4 si quiere para pensar en un tema problemático,
terminan diciendo es culpable de homicidio, porque lo mató, ella misma Claro. lo mató. Dijeron los 8 que votaron a favor del veredicto de culpabilidad. Este es un hipotético, una hipotética discusión que sería la motivación hipotética, insisto, del veredicto con base en las instrucciones. Sí. ¿Sí? Entonces, ante esa suposición que estamos haciendo usted y yo, ¿qué más le pondría? Además de, se violó el derecho de defensa porque no me permitieron a mí insistir con el jurado sobre lo que dijo mi clienta. ¿Qué otra cosa cree usted que le Claro, que bueno, hubo ahí? justamente Irregular en el testimonio? de que ella primero no tenía conocimiento, ¿no es cierto?, de que con su actuar generaría un daño, de la particular situación de vulnerabilidad que pueda estar la víctima condicionada con sus conocimientos intelectuales, su formación académica, y también de que esté libre de prejuicios en cuanto a qué conducta primero tendría que haber realizado, que no se le puede exigir cuando no tiene conocimiento, de que esté libre de estereotipos, ¿cierto?, de cuál es la conducta debida de una buena madre. En este caso concreto, ¿cómo funcionaría este estereotipo de la buena madre para inculpar a esta mujer? Claro, porque ella dice, usted me dijo que ella se amarreó al bebé y tal vez otra madre lo hubiera llevado, le tocaría la temperatura, hubiera llevado al médico, hubiera llevado a la criatura al pediatra, pero a veces en el contexto que se da de vulnerabilidad, la víctima hace lo que puede y lo que sabe. Entonces no podemos condicionar la conducta de la acusada a lo que se espera en la sociedad de que sea lo correcto o lo conveniente para ese caso concreto. Entonces su culpabilidad tiene que ser analizada en base al conocimiento que ella tenía y a la posibilidad de actuación también que tenía, ¿no es cierto? Bueno, Respecto a este tema, sí, por eso. te llevo una cuestión totalmente distinta, siempre dentro del terreno de las cuestiones de género. Sí. Bueno, tal como viste, por ejemplo, el examen se planteaba el caso de una mujer que es detenida. ¿Conocés cuál es la situación de las mujeres detenidas en la provincia? En la provincia En de... cuanto a, de Neuquén. En Ajá. cuanto a si hay establecimientos para mujeres, si hay uno, hay varios, son detenidas en las comisarías, ¿no? No, vi que hace el año 22 el Comité contra la Tortura a nivel nacional hizo una inspección en la provincia de Neuquén. Se creó inclusive a nivel provincial también, de que en ese momento habría 400 personas detenidas. Obviamente que el porcentaje carcelario de las mujeres es mínimo. ¿Tienes idea cuántas? No recuerdo si llegaba, no creo que ni llegaba al 20%, no sé si el 12 o el 8% del nivel carcelario que pertenecían a mujeres. Muy pocas estaban con niños, eso recuerdo del informe que leí. Como es en cuanto a la forma de condiciones de detención de las mujeres, obviamente tenemos un instrumento internacional específicamente regulado para las mujeres, inclusive para las... ¿Recordás cuál? Yogyakarta es específicamente para las otras identidades de género, y el de las mujeres, ahora no me estoy acordando el nombre. Bueno, sabes que importa, ¿no? Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, está Mandela, que es para regla general, y después tenemos una específica que es de mujeres que no recuerdo, y Yogyakarta que tiene que ver con otras identidades sexuales. Supongamos un caso de que, en este caso, vos defendés a una persona, una mujer, que respecto de quien ya se dispuso la prisión preventiva, ¿no? Y que en definitiva termina siendo alojada en un lugar en el cual no reúne las condiciones mínimas de alojamiento, porque no hay calefacción, no hay agua suficiente, no tiene un sitio donde lavarse o higienizarse, incluso Como establece la reglamentación, establece en cuanto a las mujeres, justamente que primero se le debe proveer el tema de las toallas higiénicas, el lugar tiene que tener agua potable por el tema de la menstruación. Perfecto. Hay que diferenciar si la mujer está, supongamos, en una etapa de... se le debe primero examinar previamente para determinar si están en periodo fértil, si están en menopausia, si están embarazadas. Bueno, no se cumple. Vamos a cortar camino, no se cumple nada. En el lugar donde está, incluso no es un lugar habilitado.
que hay una única unidad de detención acá para mujeres, ahí por alguna razón, que puede ser la sobrepoblación o alguna otra, no importa, no pudo ser alojada, la policía en función penitenciaria dice que no puede ser alojada ahí, termina siendo alojada dentro de la circunscripción para la cual vos concursás, la cuarta. ¿Conocés cómo es la realidad carcelaria, particularmente de la cuarta circunscripción? En San Martín, lo que vi que habían, bueno, eran en ese momento que vi el informe, eran muy pocas las personas privadas de libertad. Sé que en otras partes de la provincia estaban en peores condiciones. Pero en la cuarta, ¿hay Para mujeres creo que no hay. No, No hay. correcto. Eh, Correcto, perfecto. Sin embargo, es alojada por esta situación, que no puede ser alojada en la unidad esta 16, es alojada en alguna de estas, por ejemplo, Sí, en una comisaría, sí. sin las condiciones mínimas. ¿Qué harías vos en esa Bueno, situación? obviamente pediría la revisión de las condiciones de la detención al juez de ejecución. ¿De ejecución? Perdón, me dijo que estaba privada con pena, con prisión preventiva. No, Siempre... perdón, pensé que estaba ya Sí, con... sí, sí. Bueno, lo que haría es, ante el juez de garantía, justamente el pedido de una revisión, ofrecería que se le sustituya la medida de coerción en virtud de que es una pena cruel, y en este caso puede ser gravosa para la misma, y que se adecue a la normativa internacional que establece que la prisión preventiva como último recurso, y que se le pueda sustituir por otra medida de coerción que sea menos gravosa. Tenemos, supongamos de que si empezamos de la menos grave, podemos decir que se comprometa a presentarse cada vez que sea requerida, o una prisión domiciliaria como ya medida extrema previa a la... ¿Correspondería la habeas corpus? Sí, correspondería también, obviamente que sí. Sí, es correctivo. Supongamos que el juez de la habeas corpus hace lugar a lo que vos le estás pidiendo. Es más expeditivo, inclusive el habeas corpus, más rápido. ¿Por qué? Y porque el habeas corpus se produce, primero que se tiene que resolver en el lapso de horas, ¿no es cierto? Es una garantía establecida en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, y tiene que ver con las condiciones en que se lleva a cabo, en este caso concreto, en el que se lleva a cabo las condiciones de la detención, y hay que resolverlo, es sumarísima en su tramitación. Perfecto. Supongamos que en este caso habría un solapamiento, porque veo las dos cosas, uno u otro remedio. No, o sea, el que es más expeditivo es el habeas corpus, pero también está previsto justamente la sustitución, pedir una sustitución, pero aquí ya vamos, se tiene que señalar una audiencia, obviamente que es otro trámite. Perfecto. O sea que en definitiva es más expeditivo. Bueno. Para mí el habeas corpus debería ser más expeditivo. Supongamos que el juez del habeas corpus hace lugar a tu planteo, reconoce que este centro de detención, esta comisaría donde está, es inhumano, degradante, y entonces dispone que sin demora, vos decís, la saquen de ese lugar. Claro, lo que pasa es que en el otro es más completo el tratamiento, porque justamente es el juez encargado de quién va a determinar cuál es la medida de coerción que va a sustituir, si es que fuere procedente alguna otra medida, o si dispone la libertad. Supongamos que optaste por el habeas corpus, el juez del habeas corpus reconoce la situación que vos decís, hace lugar a tu pedido, dispone el cese inmediato de esa detención en ese lugar y ordena a la policía que la aloje en un lugar adecuado. Me va a decir que no hay. Bueno, te adelantás. Perfecto, perfecto. Después dispone para eso, pasan 2 días, ni vos lo recorrís, ni la fiscalía tampoco. No. Bueno, en definitiva, como no hay otro lugar, tal como vos lo estás adivinando, la policía dice, bueno, no hay otro lugar para alojar a una mujer, la tenemos que alojar en el lugar donde estaba. Claro. En el mismo lugar donde está. ¿Qué haríamos? Bueno, aquí justamente nuevamente insistiría pediría, ¿no es cierto?, o la sustitución o la inmediata libertad, porque no están dadas las condiciones. Bien.
Supongamos que te conceden ahí una medida sustitutiva, originante de la prisión preventiva, por ejemplo, alguna de las que vos dijiste, prisión domiciliaria, pongámosle. Y ahí sí el fiscal interpone un recurso contra esa resolución. No había cuestionado la otra. Interpone uno contra esta. Ujú. Y el Tribunal de Revisión le hace el lugar, revoca la prisión domiciliaria, y manifiesta o resuelve que recobra efecto la prisión preventiva y ordena nuevamente a la policía en función penitenciaria que la aloje en algún lugar adecuado, vuelve a este lugar. La vuelven a mandar a este lugar. ¿Qué haría? Ah, qué buena pregunta. Para eso nos pagan. Sí, No. Perdón. sí. Bueno, podría introducir primero alguna cuestión federal, ¿no es cierto? Porque justamente se están violando instrumentos internacionales en la interpretación, creería yo, del derecho de esta mujer de que justamente de que la prisión preventiva sea aplicada como último recurso. Hay que ver cuál es primero también el fundamento. Pero ahí, ¿qué remedio te pondrías vos o qué harías? Usted me dice si ya el colegio... El habeas corpus Sí. no fue cuestionado, la resolución de habeas corpus no fue cuestionada, como no había otro lugar, vos pediste la morigeración, te la concedieron, esa la recurre el fiscal en revisión, y es el tribunal de revisión el que dice nuevamente a prisión preventiva, y El que- terminan mandándola nuevamente ahí. Ya pasó por el colegio de jueces que me dice que... Porque Claro. primero teníamos... Pero fue ese el tribunal de revisión. Sí, por eso le digo, primero teníamos habeas corpus, de ahí fuimos al... Gerard, Claro, de ahí me dieron a mí, o sea, se dieron a vos domiciliario, el fiscal perdón, y recurre, impugna, el colegio de jueces le hace lugar fiscal. al fiscal, bueno, iría ante el tribunal de impugnación. Perfecto. ¿Consideras que hay ahí algún agravio? ¿Qué agravio plantearías, además de, obviamente, la condición de detención? Claro, justamente porque... ¿Qué otro agravio? Aparte de que está mal y ahí no puede estar. Claro, contra la integridad de la víctima. Sí, eso. Eso está. Segundo, obviamente, la presunción de inocencia, la necesidad de la prisión preventiva, de que se ha establecido, o sea, de que primero que sea legítima, conforme al estándar que establece la Corte Interamericana, que sea necesaria. Hay que ver si atacar en ese sentido, que sea necesaria, que sea proporcional en el sentido de que hay que ver también el delito de fondo para ver si la medida preventiva le ocasiona mayor perjuicio del fin que está procurando asegurar, ¿no es cierto? Esto fue establecido, creo que en Romero Feris, en Lapuñigues, y también en cuanto a las condiciones de detención, ¿no es cierto? Justamente las reglas de Tokio establecen las medidas alternativas a la prisión preventiva, entonces creo que hay bastante normativa constitucional que integra el bloque de constitucionalidad a la cual se puede recurrir justamente para garantizar la plena eficacia de sus derechos humanos. Perfecto. Bueno, Estamos. muchísimas gracias. Hasta luego. Luego.